Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida. En esta mañana yo les voy a compartir acerca de una fe corporativa, o sea, unir nuestra fe, que nos unamos para poder bendecir más en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay una historia acerca de un milagro de sanidad, que había un paralítico por ahí y que gracias a Dios se logró porque 4 amigos se unieron su fe, unieron sus fuerzas para bendecir a un amigo que estaba postrado. Amén. Y Jesús, ¿verdad?, tuvo misericordia de este paralítico y Él lo sanó. Y en esta mañana vamos a sacar 4 enseñanzas de este pasaje que van a bendecir nuestra vida. Amén. Y que nos van a ayudar a que sepamos cómo nosotros podemos bendecir a alguien más. Amén. La fe que tú tienes, que Dios nos ha dado, dice su palabra que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Amén. Y cada uno tiene su propia fe y hay que estarla desarrollando, hay que estarla haciendo crecer. Amén. Y vamos a leer todos el pasaje de Marcos capítulo 2, verso del 3 al 12. Ahí va a estar en la pantalla. Si usted no trae su Biblia, ahí lo vamos a leer todos. Me la pones en versión NBI, por favor. Amén. Vamos a empezar a leerlo. Marcos capítulo 2 del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podía acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Verso 6, estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando. ¿Por qué razón así? Les dijo. ¿Por qué razón así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a hablar a Dios. A alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían ellos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Pidamos por las necesidades de todos. Pero es cierto que Dios nos ha dado una medida de fe y que podemos sumar nuestra fe. Pues es posible que usted y yo podamos sumar nuestra fe. ¿Para qué? Para recibir un milagro. Todos necesitamos ayuda para creer, hermanos. Ese es el primer punto. Todos necesitamos ayuda. Busquemos amigos que nos ayuden a creer. Rodeémonos de amigos que nos ayuden a avanzar, a creer por un milagro. Nosotros debemos de tener esa sabiduría de estar dispuestos a buscar a amigos que nos ayuden a creer más al Señor. Debemos de ofrecer nuestra fe para sumarnos con otros para poder recibir un milagro. Por eso cuando la gente viene y que los hermanos oran por ellos, lo que están haciendo, están sumando su fe. El que ora cree que Dios puede hacer el milagro. El que viene a que oren por él sabe que Dios puede hacer algo. Y Dios ve eso, que están 2 personas creyendo por algo y Dios se glorifica. Entonces es posible que nosotros podamos sumar nuestra fe. Por eso es necesario que nuestros grupos estemos orando unos por otros para poder ver milagros. Amén.
La fe se fortalece y se multiplican sus resultados cuando dos o más se ponen de acuerdo para alcanzar un milagro. Dios se agrada cuando nosotros nos reunimos y hay armonía. Cuanto más cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para recibir sanidad, para recibir un milagro. Amén. Tal vez para el paralítico no era fácil permitirle a sus amigos que lo llevaran a aquel lugar para ser sanado. Él tenía sus propios argumentos. Él podía decir, ¿para qué me llevan? ¿Qué tal si en el camino me tiran de la camilla? ¿Qué tal si no sucede? Y bueno, estos muchachos lo tuvieron que convencer. Amén. Como nosotros tenemos la tarea de convencer a otros de que Dios puede hacer el milagro. Amén. Y estos hombres no se detuvieron, sino que insistieron, lo convencieron. Y cuando llegan a la casa donde estaba Jesús, dice la palabra que había una multitud que estaba hasta reventar la casa. Y el paralítico, ¿qué pudo haber pensado? Pues ¿para qué me traen que no ven que está lleno? Ya no cabemos. Como que ahora no era mi tiempo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Unieron su fe, sumaron su fe y no se rindieron a pesar de los obstáculos. Ellos no se rindieron ante los argumentos que estaban ahí puestos. Amén. Como tú y yo no podemos rendirnos ante nada para que alguien sea bendecido. Estos muchachos, ¿qué hicieron? Hicieron un agujero en el techo. Yo digo, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos para hacer, para lograr, para alcanzar un milagro? Amén. Dice la palabra del Señor que es mejor dos que uno. Amén. Y ustedes van a tener que sumar su fe, sus convicciones, sus creencias para animar al que está enfermo, al que está quebrantado, al que está dolido, al que está en pecado, al que necesita un milagro. Entonces yo no sé usted qué tenga que hacer, a quién le tenga que hablar, por quién tenga que ir, pero convencerlo de que el Señor lo quiere sanar. Dice la palabra del Señor que estos jóvenes trajeron a este paralítico y tuvieron que ver ante un obstáculo o ver otra solución. Ellos no dijeron, ay, ya está lleno. No, pues amigo, vámonos, ya está lleno. O sea, yo no sé con qué le vaya a salir su amigo, su primo, su tío, su vecino, ¿qué le vaya a decir? No, pues me duele la cabeza, tengo trabajo, tengo que lavar, tengo miles de cosas. Pero dice la palabra del Señor que estos 4 amigos no se rindieron ante los argumentos, sino que lo animaron, lo llevaron cargando. Amén. Hay veces que nosotros no queremos hacer ni siquiera una llamada, hermanos. No queremos ir a dar un ride, no queremos gastar gasolina, no queremos hacer nada y la gente por eso no es bendecida. No es que Dios no haga milagros. Amén. Así que en esta semana usted conviértase en un instrumento para que alguien reciba un milagro. Amén. Piense en alguien, atrévase. Amén. En el nombre de Jesús. La segunda enseñanza está en el verso 5. Pero vamos a leer Mateo 18, verso 19. Mateo 18, verso 19. Y vamos a aprender que activar nuestra fe corporativa, o sea, en unidad, en equipo. En una familia debemos de saber que somos un solo equipo y que todos luchamos para que todos salgamos adelante. Amén. En un equipo de básquet, de fútbol, de béisbol, todos trabajan para ganar. Amén. Y como iglesia nosotros debemos de activar nuestra fe corporativa, de equipo, de unidad. Y dice la palabra del Señor, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. ¿Sobre qué, muchachos? Cualquier cosa que pida, le será concedida por mi Padre que está en los cielos.
Si ustedes son mamás, ustedes pónganse de acuerdo en necesidades que tengan como mamás, como mujeres. Si ustedes son papás, son varones, pónganse de acuerdo en necesidades que tengan como varones, como padres. Si ustedes son jóvenes, son señoritas, pónganse de acuerdo en esas necesidades que ustedes tienen. Los muchachos, pónganse de acuerdo, únanse para hacer equipo en el nombre de Jesús. No está mal tener un grupo de oración para apoyarnos y animarnos unos a otros para recibir nuestra propia bendición. Amén, hermanos. Dice la palabra que si 2 se ponen de acuerdo, ahora imagínense si 4. Amén. Por eso los grupos de amistad están compuestos por 2 personas o por 4 personas. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo y logren y alcancen y peleen por ello en el nombre de Jesús. Jesús, en el versículo 5 del pasaje, dice que Jesús vio la fe de los amigos del paralítico. No vio la fe del paralítico, hermano. Quizás el paralítico no tenía fe, no creía. Pero dice la palabra del Señor en el verso 5 que Jesús vio la fe. ¿De quién, muchachos? ¿De quién, hermanos? ¿De quién? Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué quiere ver Dios? La fe tuya, de ti que tú crees, de ti que tú conoces, para hacer un milagro en favor de alguien. En el nombre de Jesús. Quizás tu necesidad está ahí, pero únete, entiende que cuando Jesús nos ve unidos, el Señor se manifiesta. Amén. Unámonos para pedir por necesidades de todos, no nada más de unos cuantos. O sea, no te calles, hermanos. ¿Se acuerdan? Yo les compartí acerca de Pedro la semana pasada, de cómo él le dijo a Jesús, estando en la tormenta. Fíjense, esto es bien interesante. Pedro le dijo a Jesús, manda a que yo vaya caminando sobre el agua. Jesús nunca le dijo, Pedro, camina sobre el agua. Sino que dice la palabra que el Señor va a conceder todo lo que le pidamos. Amén. Pedro en ese momento le estaba diciendo, manda que yo vaya caminando por el agua donde estás tú. Y Jesús le dijo, ven. Amén. Va a haber cosas, hermanos, que si tú no pides, nunca las vas a recibir. Piensa en tu necesidad. Es más, has dejado de soñar, has dejado de visualizar, de imaginar una mejor calidad de vida, una mejor vida cristiana. ¿Qué imaginas de tu hogar, mamá? ¿Que se te van a perder tus hijos? ¿Qué imaginas, papá, de tu matrimonio? ¿Que lo vas a perder? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás pensando? Y nosotros tenemos que poner en orden nuestros pensamientos para permitirle a la fe que se active y nos haga soñar, imaginar, visualizar nuestro futuro mejor. ¿Está despierta, iglesia? O ya se me fueron. Nomás no se me duerman, porque me regaña el pastor. Orar solos, hermanos, es muy bueno. Pero orar juntos nos ayuda a lograr más. Amén. Nos ayuda a lograr más como familia. Pónganse de acuerdo. Imagínense, yo tengo 4 hijas, yo me tengo que poner de acuerdo con mi esposo. Porque ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos? ¿Qué declaro? La gente que batalla con un hijo rebelde es porque siempre está diciendo que su hijo es rebelde. Porque no cuida lo que habla. Cuando nosotros presentamos a los niños aquí al frente, estamos declarando que esos niños van a ser bendición, no maldición. Y Dios te dio hijos para bendecirte, mamá, para bendecirte, papá, no para maldecirte. Entonces yo tengo que declarar y creer que mis hijos van a ser bendición. No puedo declarar lo peor.
Y si veo que se me descompone, yo declaro que Dios vivifica, que Dios transforma y que yo voy a ver su poder manifestado en mis hijos. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer? Unirme en oración. En el nombre de Jesús, por mi familia, por tu negocio. ¿Ves que tus negocios van mal? Apóyate en hermanos que crean, que tengan fe, que sumen su fe contigo para tener algo mejor en tu escuela, en tu ciudad, en nuestra sociedad. Hermanos, yo les he dicho, les encargo mucho que no anden declarando que Cuauhtémoc es una ciudad de malandros. No, por eso estás tú ahí, porque tú tienes que declarar vida, bendición sobre tu ciudad. Dice el Señor que todo lo que tú bendigas, Él lo va a bendecir. Entonces, si tú no lo bendices, no va a haber bendición. Pero tú andas así declarando con una lengua suelta, declarando, hay muerte, hay esto, hay lo otro, hay matanza. ¿Y qué sucede? Eso se nos va a venir. Pero yo les encargo, hermanos, que usted declare que Cuauhtémoc es casa de Dios, puerta del cielo. Que Dios nos ha puesto aquí para estar orando por nuestra ciudad. Nosotros nos convertimos en escuderos, hermanos. Que el Señor reprenda todo mal, que el Señor no los frustre, los ciegue, les cancele sus planes, los ahuyente en el nombre de Jesús. Y eso que oramos vamos a recibir. Pero tenemos que estar unidos, hermanos. Debemos activar nuestra fe corporativa, unión. Somos un solo equipo en el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra, recuérdelo, si dos se ponen de acuerdo. Dice la Biblia que un hombre puede hacer huir ¿a cuántos? A 1000. Pero 2 a 10,000. Qué tremendo. Hay poder en la unidad, hermanos, pero actívese, mi hermano. No, ahí está lamentándose, llora toda la tarde usted sola. ¿Para qué? No, usted declare que va a ser bendecida y háblele a su amiga, no para que le cuente sus tristezas, háblele para que se active la fe de las dos. Amén. Bendiga su propia casa en el nombre de Jesús. Estos 4 amigos no eran pastores, no eran profetas, no eran apóstoles, no eran maestros, no eran líderes, era gente que era gente trabajadora, era un obrero, era una persona común y corriente. Bueno, no tan corriente, una gente común, amén, pero que tenía fe, hermanos, amén. Y estos 4 varones se unieron, ¿para qué? Porque ellos tenían hambre de ver milagros. ¿Que usted no quiere ver nada? O sea, usted no quiere ver nada, hermano. No quiere ver milagros, no quiere ver sanidades. Yo le pregunto, iglesia, ¿quiere ver milagros? Quieren ver sanidades, quieren ver proezas, maravillas, como dice la palabra, quieren verlo. Pues tenemos que traer a la gente. Si no, pues no vemos. No hay dónde manifestar su poder. Pero dice la palabra que estos hombres, estos 4 varones, aunque no eran personas muy preparadas, ellos sí tenían una cosa, era que tenían hambre de ver manifestado el poder de Dios. Y eso debe de haber en nosotros. Debe de haber un hambre en que una persona sea transformada. O sea, ¿cómo yo puedo creer que mi vida pudo haber sido transformada y la de otro no? Es que lo veo bien perdido. Es que lo veo, no tiene solución. Usted ve al borracho ahí cayéndose, sí, ¿verdad? Pero deje que el Señor lo toque, que el Señor haga un milagro. Amén. Pero si usted no lo trae, pues Dios no puede hacer nada, ¿eh? Si se pusieron estos de acuerdo, planearon una estrategia, hermanos. Qué tremendo. Planearon una estrategia y actuaron en favor de un amigo. ¿Qué hacemos los papás? Híjoles, les va a revelar un secreto a los hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos los papás para convencer a nuestros hijos? No, tramamos, planeamos para bendecirlos cuando ellos no quieren.
Y tú le vas a decir esto y yo le voy a decir esto, para un bien común. Amén. ¿Sí o no? ¿O usted no planea nada? Usted ahí deja todo. Ay, que se den las cosas. Las cosas no se dan, se tienen que planear. Usted tiene que activarse. ¿Tiene vida? Actívese, tome acción. Usted no está muerto, usted está vivo. Pero muchas veces nosotros actuamos como muertos, que no tenemos vida, que no tenemos nada. Y tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Usted no diga, no, es que como yo no soy pastora, yo no soy esto. No necesitas. Esta fe corporativa requiere de paciencia y enfoque porque es un reto coordinar esfuerzos. Yo no sé qué le tenga que prometer a esa persona que usted va a invitar, pero yo muchas veces tuve que pichar. ¿Para qué? Pues para que vengan, para que escuchen el mensaje de Dios. No te vayas, al final te voy a comprar una nieve. No te vayas, hijo, no esto, no lo otro. Yo te voy a comprar te voy a pichar pizza, hamburguesas, te voy a regalar una pulsera, esto, lo otro. O sea, ustedes no saben todo lo que uno tiene que hacer para convencer a alguien. Pero usted, en el nombre de Jesús, tenga paciencia y enfóquese para coordinar esfuerzos. ¿Usted cree que Sabrita no tiene toda una mercadotecnia para convencerlo a usted que siga comiendo papitas aun cuando usted sabe que le hacen daño? Usted no sabe todo lo que hacen todas las compañías que se anuncian en la televisión y usted las consume a pesar de que le hacen daño. Coordinan esfuerzos, están enfocados en sus negocios y usted y yo que estamos enfocados en Cristo, se supone debemos de coordinar nuestros esfuerzos para obtener ganancias. Un alma para el reino de los cielos. O sea, yo digo, Dios, derrama tu poder el día este jueves. Pero si no hay gente, pues, ¿dónde va a decir el Señor? ¿Y dónde? Primero lo quiero derramar en ustedes para que se activen, dice Dios. Amén. Usted debe disponerse en el nombre de Jesús. Sacrificarte por beneficiar a otros es realmente una forma de buscar el reino de Dios. Sacrificarte por beneficiar a otros es realmente una forma de buscar el reino de Dios. Porque usted ya tiene la bendición, pero ahora sacrificarse para que otros lo obtengan, eso es buscar el reino de Dios. Amén. Número 3, comparte el evangelio porque es urbano. O sea, comparte el evangelio que tú tienes porque es urbano. ¿Qué es urbano? Que el evangelio de Dios anda por las calles, anda por las casas, anda por las colonias, anda por los trabajos, anda por las escuelas, anda por los hospitales, anda por las cárceles, anda por ahí por la cantina, por todas partes. Ahí anda el evangelio de Dios, ahí debe de andar. El evangelio de Dios no necesita corbata y traje y un púlpito. El evangelio de Dios no necesita una corbata, un traje, una plataforma para que se exponga. El evangelio de Dios debe de ir por las calles, por las casas, por las escuelas, por las esquinas. Debe de ser una fe que se comparte con naturalidad. Por eso, hermanos, el modelo de Jesús debe de ser un estilo de vida. ¿Ya entendió? Por donde vayas, a las tortillas, al mandado, donde vayas, al trabajo, la palabra de Dios se tiene que compartir, algo natural. Es que no sé cómo decirles, cómo invitarlos. No tienes que hacer nada, nomás invítalos. Es que me da vergüenza, yo nunca lo he hecho. Hazlo, esfuérzate, porque quizás sea su única oportunidad. Y algo que a mí me bendijo fue que oramos por vida y no por muerte. Por eso nos ponemos de acuerdo. Muchas veces, pongan mucha atención en esto, hermanos,
Les voy a decir porque yo lo hacía. Muchas veces nos invitan a orar por un enfermo que está muy grave en el hospital, que está grave, que está en terapia intensiva, que ya el doctor dijo, ya en unas horas se muere. Y está mal, hermano, que usted y yo vayamos a orar para que se muera ya. ¿Qué dicen los parientes? Pues que ya, que se lo lleve el Señor para que ya no sufra. ¿Es la voluntad de Dios dar muerte? No es. Santo Dios, dije yo, cierto. Si oramos por vida, hermanos, debemos de estar de acuerdo. Oramos por un matrimonio no para que se acabe de destruir, oramos por un matrimonio para que se restaure. Oramos por el alcohólico, el drogadicto, no para que nomás lo lleven a un centro de rehabilitación. Oramos para que el Señor rompa cadenas. Oramos por el enfermo, no para que la persona se conforme y se tome todo lo que el doctor le dijo. Oramos para que el Señor lo sane. Cuando usted va con el doctor, usted haga de cuenta que el doctor le dice el diagnóstico que usted le llevó. Porque él no sabe nada de, si usted no le cuenta, él no va a saber nada. Entonces el doctor, en base a su diagnóstico, él declara la enfermedad que usted tiene. ¿Sí me entiende? ¿Y qué está declarando? Salud. Díganme, ¿está declarando el doctor salud? Está diagnosticando su enfermedad. Y nosotros tenemos que orar para cancelar la enfermedad en nuestro cuerpo. Amén. Nosotros tenemos que orar por sanidad. Declaramos vida y no muerte en el nombre de Jesús. Así que cuando oremos, hermanos, tengamos cuidado. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían un acuerdo. Alababan al Señor, favorecían a cada persona que se acercaba y el Señor los sanaba y los añadía a la iglesia. Entonces usted debe saber que el Señor va a hacer milagros, va a hacer sanidades, va a hacer prodigios. ¿Pero para qué? Para que la gente, al creer y que sea manifiesto ese milagro, otros se añadan a la iglesia. A través de tu milagro el Señor puede añadir a alguien a la iglesia. Pero el Señor está buscando dónde manifestar su poder. En aquellos que creen. Ponte de acuerdo con alguien más para creer. Y yo te garantizo que tú vas a ver un milagro en el nombre de Jesús. Amén. A mí, yo les he dicho, a mí me dijeron, usted no se compone nada más que con una operación. Y ya no se va a arreglar. Y con el doctor que vamos, se supone que es muy bueno. Y él dice, pero yo sé que como ustedes son creyentes, la última palabra la tiene Dios. Así es. La última palabra la tiene el Señor. Amén. Y el Señor sana. El Señor hace milagros en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos, mantenga un corazón limpio, porque Dios no se puede manifestar donde no hay fe. Mantenga un corazón limpio. Dice en Hechos 2:42, y me vas a poner el 42, después el 46, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban orando, creyendo, declarando sanidad, declarando un milagro, declarando un prodigio. Y el verso 46 dice, y perseverando unidos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que esta comunidad de gente, había personas que habían aprendido a perdonarse unos a otros, a mantener la convivencia pacífica, porque es determinante para que Dios manifieste su poder. Dice su palabra que si usted tiene algo contra alguien y viene al altar, dice que vaya y póngase de acuerdo con aquella persona, restáurense y regresas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea,
cómo el Señor quiere sanarnos en todas las áreas, cómo el Señor quiere obrar. Dice, ¿por qué? Porque va a ser un estorbo a tu oración. ¿Te andas peleando con alguien? ¿Estás en desacuerdo con alguien? Dice la Biblia, ve y ponte de acuerdo, porque tienes que tener un corazón limpio. Tienes que ser sencillo de corazón. Una persona sencilla de corazón es una persona que pide perdón y sabe perdonar. No guarda rencores, no guarda amarguras, porque sabe que será un estorbo para recibir su milagro. Así que si usted y yo tenemos milagros que queremos que el Señor haga, póngase de acuerdo con la gente, con quien sea, que no exista ningún estorbo para que impida que el Señor le bendiga. Y con esto voy a cerrar. No debemos orar por aquello que tiene más posibilidades de suceder. Anótelo. No debemos orar por aquello que tiene más posibilidades de suceder. Es más posible que usted se va a morir de cáncer. No debemos de orar por eso. Es imposible que usted pueda tener su casa sin deuda. No vamos a orar por eso. Es imposible que usted pueda mejorar de negocio. No vamos a orar por eso. Nosotros vamos a orar creyendo que Dios da vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Y dice, no dudando nada. Porque la duda, dice, te va a traer como las olas, golpeteándote. La duda te dice que no creas. La duda te dice que es imposible. La duda dice que no se puede. Pero no vamos a orar por lo que nosotros creemos que es más posible que suceda. Vamos a orar por lo que creemos que es posible para Dios. Amén. Y dice Marcos 10:27, y con este termino. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tremendo, ¿no, hermano? ¿Qué están pidiendo, muchachas? Muchachos, ¿qué están pidiendo? Dice, para los hombres, o es más posible que esto no te suceda, pero para Dios no. Amén. Y dice la palabra, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres puede ser imposible lo que tú pidas, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. En esta tarde yo les voy a pedir que se pongan de pie, iglesia. Y yo no sé con quién te tengas que poner de acuerdo para que tú recibas un milagro, o yo no sé a quién quieras traer para que reciba un milagro, pero al que cree todo le es posible. Amén. Y dice la palabra que para el hombre puede ser imposible lo que tú estás creyendo que puedes recibir, pero para Dios no. Era imposible que Pedro caminara sobre el agua, pero porque lo había creído, lo había declarado, lo había pedido, caminó. Después se hundió porque vino la duda y lo golpeó, pero caminó. Y yo no sé, en esta mañana yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que hagas una oración de fe y que le digas al Señor, Señor, yo tengo mis sueños muertos. Señor, yo no me imagino algo mejor para mí. Pero en esta hora yo te pido que en el nombre de Jesús tú me vivifiques. Me des fe. Traigas a mi mente ese milagro que tú quieres hacer en mí, con el cual tú me quieres bendecir a mí. Y a través de yo recibir ese milagro, yo sé que otros van a creer. Y en esta hora, ora al Señor para que sumes tu fe con otros. Únanse para bendecir su casa, su negocio, su familia, su ciudad, su colonia,
su escuela, su trabajo. Sumen su fe. Ustedes son gente que suma, no que resta. Ustedes son gente de bendición y no maldición. Ustedes son gente que declaran vida y no muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te bendiga, que te sorprenda. Bendito Rey, en esta hora, Dios, yo te pido que escuches cada oración que están haciendo. Y dice tu palabra que conforme a su fe van a recibir. Así que, hermanos, pidan bien. Pidan algo poderoso, algo que el hombre no puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida.